sepa que existen, que ocupen un espacio en el escaparate, ¿no? Ese es otro problema. Pero a nivel creativo yo lo encuentro... yo recuerdo hace los años del taller canario y éramos algunos, pero tengo la impresión de que éramos unos pocos, unos cuantitos, ¿no? Y ahora hay mucho y además en todos los géneros, ¿no? Yo en ese sentido creo que a nivel creativo el tema está muy bien. Muy bien. Hablamos evidentemente de cantautores. Los cantautores tuvieron su época, evidentemente. Luego parece que se difuminó, en fin, la etapa que se vivía en este país. Y parece que ahora entonces, según tu opinión, vuelve de nuevo a resurgir. La gente intenta crear, ¿o tú crees que se ha creado siempre? Bueno, yo realmente, fíjate que estaba hablando, igual me expliqué mal, estaba hablando de la música en general, en todos los sentidos, que no solamente de los cantautores. Yo siempre he puesto un ejemplo que es, y lo repito, pero en el barrio de San Antonio, en La Matanza, por lo menos en los años que yo estuve trabajando como maestro en el pueblo, solo en ese barrio, que no sé los habitantes que tendrán 1000 habitantes. Había 2 agrupaciones folclóricas de 30 o 40 personas, ¿no? Entonces, que si en el terreno de la música popular, del folclore, la vigencia es tremenda, siempre ha sido y sigue. Pero en el caso de los cantautores, en el resto del Estado español, desde hace muchos años nos tienen miedo, porque somos muchos. y la verdad es que cuando llega un canario allí... luego ha venido ya la anécdota, ¿no? de que el caso de Pedro, el caso de Rosana, además han ocupado en el terreno comercial un espacio enorme, ¿no? Y eso todavía les apabulla más, pero qué sé yo, el premio aquel de Agustín Ramos, Fermín Romero, en un concurso final de cantautores a nivel de todo el estado, gana Fermín Romero y finalista queda Agustín Ramos, que son 2 amigos canarios que van, uno de Gran Canaria. Entonces, en ese terreno es muy fuerte. En el jazz, por ejemplo, el otro día en la revista esta de Iberia, ¿no? Apareció un artículo hablando de Quique Perdomo, presentando que ha sido el técnico de grabación del disco nuestro, presentando su disco allí en el Café Central. Estoy hablando del jazz, ya no te hablo de los 3 timplistas, ¿verdad? 3 que son los más conocidos, pero que hay gente joven, en La Matanza en concreto, un chico que viene pegando. Yo creo que en todos los terrenos de la música popular el nivel de creatividad es muy fuerte, está muy bien. Y luego en los cantautores, tú decías... es verdad que hubo una época en la que el fenómeno del cantautor estuvo ligado a la lucha antifranquista y con la transición, digamos, como que se estimó que ya estaba bien, que ya no debía. Claro. Y lo cierto es que parecía que desaparecían, pero con matices. Porque luego Víctor Manuel, que seguía siendo un cantautor, era uno de los hombres... Y Serrat y Joaquín Sabina estalló en esos años con un... Entonces, sí es cierto que parecía que no estaba bien visto. En la época del taller, cuando estábamos Andrés, Marisa, Pedro y yo, el cantautor era como si, ahora viene el pesado este con la guitarra, ¿no? Era un poco la imagen, ¿no? Pero nosotros en aquellos años duros, pues lo fuimos. La industria discográfica hace unos años decidió que había llegado el momento de que debían sonar. Entonces, por eso a mí, si vienen o se van los cantautores, me suena más lenguaje que las empresas discográficas utilizan. El cantautor ha estado siempre, tengo la impresión, con mayor o menor eco, pero ha estado siempre, va a seguir estando, porque es una forma de... Es como el poeta, ¿no? Exactamente. Es que sí, exactamente. A veces podemos comentar, es que en el mundo puede desaparecer la poesía, puede desaparecer un poeta. Yo creo que no, es imposible. No va a desaparecer. Se le hará más o menos, se le hará poco caso o poquitísimo. Mucho, pocas veces, ¿no? Pero hay momentos en que sí, ¿no? El poeta coge mucho. De cualquier manera me comentaban el otro día, justamente entrando en una librería aquí en Santa Cruz, un chico pidiendo un libro de poesía y me llamó la atención, Y parece ser que hay un sector donde vuelve de nuevo el tema, y eso es muy importante. Rogelio, que lleva este tiempo que antes comentábamos con nosotros, allá por el año 85 creo que fue, arranca con aquella nueva canción canaria. Sí, verdad. Muchos temas, sí, verdad, claro, como hace tanto tiempo, ¿no? Y siempre trabajando en este tema. Vamos a tocar hoy y a comentar un poquito ese último trabajo, su último trabajo, Tiempo. Y porque son muchos los temas que quiero tocar con Rogelio y si nos ponemos a hablar de mil cosas que son unos conversadores natos, pues al final se nos queda todo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, Rogelio, que nos comentara cuál es la auténtica filosofía de Tiempo de ese trabajo. Ya me jodiste, porque... mira, realmente no hay aunque el título del disco es Tiempo, aunque hay una canción que se llama Tiempo,
Y eso tiene una relación con el primer disco que hice en solitario después del taller, que se llamó Tic Tac. Y Tic Tac es acababa yo así, Tic Tac, acababa una canción en aquel disco que se llamó Días Contados. Entonces, la referencia del tiempo es importante porque yo empiezo a no ser un chiquillo y empiezo a tener perspectiva del tiempo, de que las cosas son un proceso, que tiene una dimensión. Cuando uno es joven, el instante, parece que no hay sino el instante, hoy, y no existe sino hoy, ¿no? Y se va a acabar el mundo, mañana está muy lejos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no es casual el título, pero lo único sustancial de este disco es que cada una de las canciones me apasiona a mí, cada una de las canciones es una verdad que me mordía una parte y que yo tenía que plantar ahí, y entonces el disco lo hice así, lo hicimos así. Estoy hablando de Julio Tejera, el productor musical, ¿no? El resto de los músicos, pero con él hubo mucho trabajo de creación. Y entonces, bien distinto. Si tú pones la primera canción y cuando entran esos pitos, el tema tiempo, por ejemplo, con una variación de la jullona, y entran las chácaras, y entran los tambores, uno dice, yo, ¿qué va a venir aquí? Y de repente entra una batería sampleada sobre eso y casi empieza un rap. Es tiempo, es solo cuestión de lluvia y tiempo, dar tiempo, dejar hacer al sol. Sí. Entonces, uno se sorprende, ¿no? Pero luego la segunda canción, la siguiente, cada canción es un paisaje, es una invitación a un tema. ¿Echa a volar la imaginación en cada tema? Sí, claro, entonces es un disco, el eje es que, yo diría, los últimos, por decir algo, los últimos 4 o 5 años de mi vida compositiva y de mi vida personal están reflejados ahí en esas 14, 15 canciones, ¿no? Eso es lo más importante. Lo más importante que yo les puedo contar a alguien de los últimos 4 o 5 años vividos de forma personal está colocado en canciones. Eso es lo sustancial. Y luego ya cada canción tiene una vida propia. Ya. Ese es el tronco y luego cada ramificación, ¿verdad? Exactamente. Cada tema. Anoche me di una vuelta por internet, ¿no? Y me dio por, bueno, le voy a poner botán, a ver si aparece algo. Bueno, lo que aparecía, aparecían bastantes páginas de Rogelio, ¿no? Y bueno, y muchos críticos que hablaban de él. Y frases que me llamaban la atención. Uno de esos críticos decía que escuchar a Rogelio Botán, uno no se podía imaginar que el flautista de Amelín no tuviera el rostro de Rogelio. Qué curioso. Eso lo escribió una vez Quintín Cabrera, es un cantautor uruguayo, y escribió eso en un encuentro en Madrid de la SGAE. Y a mí me hizo una gracia tremenda porque él ahí se está refiriendo a una parte de mi trabajo que en el disco no se puede percibir, pero sí en el directo, que es, yo intento que pasen cosas, y que pasen cosas con la gente. Entonces, por ejemplo, escribí una canción que se llama La más perfecta máquina de correr, que estaba construida sobre el ritmo de la marcha de las manifestaciones de los negros en Sudáfrica, y estaba escrita para que la gente acabara corriendo. Entonces, cuando tú llegas a Madrid y en un pub de cantautores esperas que a la 1 de la madrugada la gente, al final del concierto, se pongan en pie en el local y empiecen a correr una canción mientras cantan, pues es un poco disparatado. Yo entiendo que es muy disparatado, pero cuando ocurre, entonces es cuando Quintín Cabrera dijo eso. Este cabrón, este es el flautista de Melín, este viene y con su música. Y entonces yo creo que... Sí, era una especie de flautista que tocaba y todo el mundo detrás, ¿no? A bailar tajaraste, por ejemplo, el tema, el tajaraste de los números, pues a bailar tajaraste. O entonces, mis recitales quieren ser muy interactivos, quiero que pasen cosas con la gente, y cuando pasan cosas, pues entonces el que lo ve por primera vez le llama la atención. Le llama la atención. Hablamos de ritmos, tú antes lo comentabas, ¿no? En este trabajo de tiempo, ¿qué tipo de ritmos, qué contenidos de nuestra tierra podemos encontrar en él? Hombre, jolín, en este... Mucho. Mira, por ejemplo, cuando uno lo escucha todo el disco, mira, hay una parte de la música canaria que está muy difundida, que es pues el género, digamos, de cuerda, de las folías, de las malagueñas, que todo canario la siente como suya y la reconoce a la primera, ¿no? Pero luego está esa otra parte del folclore de tambor, que a veces, a mí me ha pasado, hacer determinada cosa y alguien dice, ah, eso es Homero, y que va, es del Hierro. Entonces, para algunos se les va a escapar, pero yo te digo, hay herreños, el que sea herreño de verdad, cuando esté en su casa y escuche eso, te va a decir, ah,
enseguida lo va a notar porque... Un subidón. Claro, La un subidón, adrenalina. porque no solo es que está el ritmo ahí, sino que está ejecutado el ritmo además con los tambores herreños, con las chacaras herreños y varias veces son los pitos los que marcan la melodía, ¿no? Eso está en varias canciones. Luego, por ejemplo, también está los tambores gomeros, las chacaras gomeras y el tajaraste de la gomera en otro tema. Luego hay un tema, por ejemplo, el tema ese de los deportes autóctonos, que está construido sobre un ritmo canario muy antiguo, que es el canario. Ahora mismo no es un ritmo que se usa, no aparece generalmente. Hay una canción de los sabandeños que trabajan con el canario, que es el de Gaspar Sanz. Bueno, pues con ese ritmo del canario he hecho alguna canción y la gente igual no lo sabe, pero lo es, ¿no? Y luego, sobre todo, las cosas, casi despidiendo el disco, ahí hay un regalo que lo fue para mí y lo es para quien quiera escucharlo, ¿no? Yo había escrito una canción que es el Sirinoque al Sol. Sirinoque al Sol, construida sobre el ritmo del sirinoque. Y yo había tenido noticias de que el sirinoque de Las Tricias estaba prácticamente, no desaparecido, ¿no? Pero que la agrupación que lo ha venido bailando de generación en generación, la última agrupación, que ya últimamente no lo bailaba. Porque que se perdía, ¿no? Tenían dificultades para que los jóvenes se incorporaran, ¿no? Y entonces, bueno, me puse en contacto con ellos. Yo quería grabar el mío y que a continuación sonara el de ellos, ¿no? Y hablé con Pelayo, que es el dirigente ahora mismo del grupo, y vueltas y fui, hablé con su padre, don Felicindo, y tal, y al final cuando digo, oye, tenemos dificultades para ir, vamos a ver cómo lo cuadramos, me dijo, Rogelio, estate tranquilo, no hace falta ni que vengas, yo te voy a mandar el CD con la última grabación que se hizo, la tenían ellos. La habían hecho para que no se perdiera y para registrar los derechos de autor, bueno, y ahí está el Sirinoque de Las Tricias, grabado directamente por ellos, en la última forma, más limpia y más pura que el sirinoque tiene, ¿no? O sea que hay unos cuantos ritmos canarios. Hay que ver, y aparte frases, incluso frases en guanche, ¿verdad? Ah, bueno, también hay algo, claro, ¿no? claro, sí. Hay una frase, la gente sabe que realmente quedaron tan poquitas cosas de la lengua. Bueno, no son tan pocas cosas, porque todos los rincones de Canarias, la gente dice, no, el bereber es una lengua muerta. Cuando un canario dice, vamos para Tacoronte a tomar vino, Tacoronte es una palabra bereber que define un lugar en la misma forma en que lo llamaban los abuelos de los que hoy viven en Tacoronte, y así toda la toponimia, montones de lugares. ¿Tú crees, Rogelio, que muchas veces posiblemente el propio canario desconoce que, por ejemplo, el término Tacoronte que tú estás comentando, ¿no? De que realmente ese topónimo viene de ahí? La gente vive en Y Tacoronte. a veces dice, bueno, es que ya no quedó nada, ¿no? Vive en Tegueste, vive en Taganana. En la toponimia es toda, se siguen nombrando los nombres, las cosas, los lugares, como se nombraban. Cuidado, se ha cambiado el acento, la forma, porque desde el habla española y cómo sonaba aquello exactamente, claro, ¿no? Claro. No sabemos cómo sonaba, pero que Tacoronte no es como, por ejemplo, Los Sauces o como, por ejemplo, Santa Cruz, digamos, un nombre español después de la llegada, ¿no? de los españoles, no, eso no hay duda. Entonces, son pocas cosas las que quedaron. Toda la toponimia sí, también queda el gofio, quedan más cosas. Pero a veces los cronistas, tenían la preocupación de reflejar alguna frase que les llamó la atención. Entonces, cuando quise hacer un tema dedicado a los deportes autóctonos y le daba vueltas, ¿no? Por dónde enfocar, entonces un día encontré la frase que se decían los canarios antes de entrar en batalla para darse ánimo, que es "Ay tu catanaja". Yo creo que vamos a ver si todos nos aprendemos de esa frase, Rogelio. ¿Cómo es? "Ay tu catanaja", pero cuidado, cuidado. Esto es la forma en que un cronista oía la frase y la escribe. Entonces, no vamos a convertir eso en una cosa... No sabemos qué rigor lingüístico hay, pero él no solo escribió eso, sino escribió lo que significaba, y era: hagan como valientes, hagan como bravos. Venga, mis valientes. Pero que escribió cómo sonaba, digamos. Escribió cómo sonaba. Ay tu catanaja. Hay un estudioso que me decía el otro día, Rogelio, eso es Ay tu catudna, que es una palabra del tuareg que significa valiente. Y Ait, hay montones de pueblos ahí en el Atlas marroquí que son Ait, que son los hijos de. Entonces, venga, los hijos de los valientes, sean valientes como, ¿sabes? Bueno, dejemos eso a los lingüistas. Lo que importa es que aquellos canarios a veces
tenían que enfrentar momentos de mucha dureza, porque con el cuerpo desnudo, con una piedra, con un palo, enfrentarse a un caballo. Claro, acero, pero ahí se armaban de algo, valor con esa frase, ¿verdad? hagan como bravos, hagan como valientes. Como valientes. Y yo con eso le quise cantar a cosas tan poco bélicas, ¿verdad? Pero tan lindas, ¿no? Como decir, enfrentarte a un arado, ¿eh? Y desde la parte de atrás levantar todos esos kilos. Hace falta ser como valiente para poder, Hombre, ¿no? claro. Y para navegar con el bote, Claro, y para claro, luchar, claro. y para el calabazo, y En para el realidad, palo. en realidad se tiene que tener esa dosis de todo para poderle meter mano, digamos, a todas estas cosas. A la ¿no? vida, ¿Eh? a la vida, a la propia vida. a la vida. Estás hablando, A la vida. Rogelio, a la propia vida, ¿no? Estamos A la hablando de los vida. deportes autóctonos en este caso, pero bueno, es a la propia vida, ¿no? Hay que tener ese valor y ese empuje. Rogelio, vamos a irnos a valorar un poquito el tema de la proyección exterior que ha tenido tu trabajo, el trabajo de tiempo, para entrar después en el Silbo Gomero, que me interesa tocar un poquito con Rogelio, y nada, Bueno. y después ya pasaremos a escucharlo un poquitito. Yo Háblanos de esa estoy proyección. sorprendido y muy felizmente sorprendido porque digamos, los últimos meses han sido meses de, como decía aquella canción que hice hace años con el poema de Pedro Lezcano, yo tengo preparada la maleta. Pues tengo que tenerla porque... Yo tengo preparada la... Porque, mira, por primera vez fue en noviembre, con un colaborador del disco, Alejandro Filio, mexicano, pues se empeñó en que quería que estuviera yo en México con él en la grabación de su último disco y su último DVD. Entonces me plantó el billete en casa y de repente me veo pues viajando 13 o 14 horas para estar en México. Eso fue una ilusión. América la habíamos conocido, ya habíamos estado antes en Cuba recientemente, en Venezuela no tanto tiempo, pero me hacía una ilusión especial, ¿no? Y claro, llevando el disco tiempo. Luego además eso fue en noviembre, pues al País Vasco hemos estado yendo en octubre, en noviembre, en diciembre, todos los meses fue una presentación en la Universidad de Vitoria, en Bilbao, en un teatro importante, Ayala, en Deva. Y luego también ha habido una experiencia muy linda porque se le ocurrió a Alejandro Filio y lo hicimos con Jorge Drexler, el cantautor uruguayo, un par de conciertos en Palma de Mallorca, en Valencia, una cosa que hemos llamado 3 cantautores en concierto. Y... Parece lo de la lucha canaria, 3 en 1. Sí. Y bueno, la última cosa así de salida fuera, que me tiene todavía temblando, fue una invitación muy especial. En Montpellier, en Francia, celebran la comunidad bereber, fundamentalmente argelinos, pero no solamente argelinos, también había ahí un saharaui casado con otra mujer bereber. Pues hace 15 días nos llevaron a celebrar lo que llaman la primavera bereber. Ellos allí no olvidan que en los años 80, en la zona en concreto en la zona de la Kabilia, en Argelia, allí tienen un apego muy grande a su propia lengua, el bereber, frente al árabe, y a sus tradiciones y a su cultura frente a esa cultura musulmana que en algunos casos toma formas fanáticas y fundamentalistas, y entonces la emprenden con ellos. Es decir, ahí mucha gente está muriendo, pero pues por ejemplo especial interés tuvieron en matar a un cantautor en concreto, bereber, y bueno, fueron años de lucha que ocurrieron en primavera y pues ellos celebran la primavera. Y entonces se enteraron, vinieron aquí al congreso, ese primer congreso mundial además, sí, que había un tipo que había hecho muchas canciones en lo que vamos a llamar bereber fósil, que es la forma en que los bereberes canarios, lo poco que llegó, ¿no? Y tuvieron interés en que fuéramos, hemos ido, fuimos con toda la banda, con todos los tocadores, los bailadores, y fue una experiencia muy fuerte, muy linda, muy bonita. Así que... Muy bonita. Con el disco Tiempo, y en unos meses, pues de verdad que estamos... Rogelio, está claro que te tengo... la pregunta está clara. Es decir, tú has tenido una proyección exterior impresionante. Es la misma proyección que has tenido aquí, porque al fin y al cabo has trabajado con temas de la tierra, con ritmo de la tierra, con frases de nuestra tierra. ¿Tienes el mismo apoyo desde dentro? En los últimos meses no, pero no hasta ahora. Quiero decir, yo estoy convencido de que tiene que haber alguna razón. No, seguramente igual no han cuadrado las cosas, ¿sabes? Seguramente no han cuadrado. Ya cuadrarán, no pasa nada.
No pasa nada. Me gusta ese nada. planteamiento. No pasa nada. No pasa nada, ya cuadrarán. Ya cuadrarán. Ya Perfecto. cuadrarán. Bueno, Rogelio. Rogelio, estoy aquí cantando, me están entrevistando. Claro que sí. Y está vivo, y es lo importante. Bueno, coméntanos un poquito del tema del silbo gomero, que lo practicas, lo aprendiste cuando llegaste acá. ¿Y es tan difícil aprenderlo o no es difícil? Bueno, hay que decir que viene a aprender silbo gomero. Yo he tenido un regalo de los dioses, muchos he tenido, y uno de ellos es que por mi trabajo he estado en contacto. Yo trabajo en la Consejería de Educación en un programa que se llama Contenidos Canarios. Entonces, estaba en un sitio que era ese programa cuando llamaron diciendo que los padres de La Gomera querían que el silbo fuera asignatura obligatoria en La Gomera. Ajá. Y entonces, pues me tocó estar en contacto con los mejores especialistas del mundo. Don Ramón Trujillo, por ejemplo, el investigador que nos dijo cómo funciona el silbo a nivel lingüístico, pero con los mejores maestros del mundo, don Isidro Ortiz, don Lino Rodríguez. Y estar en contacto con ellos e intentar acompañar ese proceso, ¿no? Y entonces, en medio, mientras acompañaba, pues tuve la curiosidad de quererlo aprender, y entonces soy un aprendiz de silbo, ¿no? Un aprendiz. Antes estaba tu hijo por aquí, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad. ¿Qué pasa? Que Rogelio. se está marchando porque tú estabas cuadrando. Espera un segundito, claro. Vamos a hacerlo, pero ya. Vamos a ver si eres capaz, venga. Porque es que ahora mismo se estaban, entonces quisiste entrevistarlos y ahora mismo se están marchando. Ahí está Rogelio, llamando, silbando. Pero se van, ¿eh? Ahora se nos van. ¿Qué le estás diciendo, Rogelio? Esther, que vengas para acá, porque Esther, llevan un buen rato ahí, ¿no? Ya llevan un buen rato esperando. Déjame intentarlo otra vez. Vamos a ver si lo logras, venga. Bueno. El Parque García Sanabria, pendiente del silbo de Rogelio, pero efectivamente hacía ya un buen rato que estaban por aquí paseando, pero ya, claro, el chiquillo se habrá cansado, ¿no? Rogelio, pues ¿Eh? Seguramente están cansados y se están marchando. Y se habrán marchado. De cualquier manera, sí quiero comentarles que aquí, bueno, antes nos quedamos alucinados, ¿no? El niño pequeño, y era capaz de entenderle perfectamente a su padre cómo era y lo que le quería decir con el silbo gomero. ¿Viene para acá, Rogelio? No los veo exactamente, no sé. Sí, ya viene. Del directo aquí en... Ya vienen. Vamos a ver si somos capaces de captar el momento en que Rogelio llama a su pequeño, a ver si le comprende, a ver si le entiende. Ahí viene ya a comprar un tranquilo, chupete. paseando. Pues si no hay prisa, mientras ellos llegan, seguimos comentando un poquito. Se ve que tiene un chupete. Vamos a ver si Jorge está captando con su cámara. Vamos a ver. Podemos hacer una cosa, le vamos a decir. Yo creo que ya le podemos decir, ¿no? Porque eso, por ejemplo, es una cosa que yo no le he dicho nunca. Teniendo un chupete en la mano, decirle que levante el chupete. A ver si lo quiere hacer. Sí. No, lo podría entender, ¿no? Vamos a ver. Ahí va, vamos a llamarle. Vamos a ver. Ahora se lo digo, levanta el chupete. Ahí está, ¿lo viste? ¿Viste cómo levantó? Qué bien. Bueno. A ver, dile por ejemplo que, ¿sí? que levante, dile que venga para acá, dile que venga para acá. A ver. ¿Qué le dices? Ven para acá. Que vengas para acá. Es increíble. ¿Qué edad tiene el niño? Él tiene 3 años ahora. 3 añitos. 3 añitos. Y hay que ver lo que... Vamos a ver si es capaz de venir. Llámalo otra vez. Alguien dijo Rogelio ahí ahora. A ver. ¿Sí? ¿Alguien? Ven para acá conmigo. Qué curioso porque alguien está... Él viene. Ahí viene. Lo que pasa es que le cortan las cámaras. Ahí viene, claro. Ya sabe que no es... Llámalo. De cualquier manera, está clarísimo cómo un niño de 3 añitos, pues entiende perfectamente a su padre cuando le... Rogelio, ¿y cuánto tiempo llevas practicando con él? Con él llevo practicando... Estamos hablando de 3 años. Con él llevo practicando el silbo, lo mismo que hablar con él desde que nació, ¿no? Pero desde antes de nacer, porque es una oportunidad para mí para aprender. Roge, mi tía. Hola.
Hay que ver, qué bien, qué bien. Aquí está la sonrisa de todo el mundo que está rodeando aquí en el Parque García Sanabria, los cámaras, todo el mundo sonriendo porque la verdad es algo impresionante, como un niño de 3 años le entiende perfectamente a Rogelio, que le canta. Algunas cosas. Bueno, algunas cositas, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza, ¿verdad? Cosas, sí, unas cuantas cosas. Sí. ¿Está bueno, Rogelio? ¿Está bueno? ¿Eh? Cada uno con lo suyo. Claro que sí. No está a gusto ni nada. Bueno, Rogelio, le damos, de nuevo vamos a hacer un pequeño alto, pero hacemos un pequeño alto en ese camino musical, porque se quedan con Rogelio Botán, que va a interpretar ¿qué tema, Rogelio? Hoy tú, hoy tú. Hoy tú, y mañana usted. Hoy tú es un tema dedicado a este. Antes de que naciera. Bueno, porque creo que también intervino, ¿no? Él grabó en el disco. Él grabó en el disco. Él grabó en el disco, sí. Ahí va corriendo ahí con la paloma. Con su madre. Pues nada, hoy tú, Rogelio Botán. Antes que todo solo fue la nada en lo oscuro. Después de todo ha sido y será la nada también. La nada ciega, la nada sorda, la nada muda. Y en medio de la nada tú. La vida es un poema en 2 palabras, hola y adiós. Te doy la vida y de la mano también la muerte te doy. Sé bienvenido a esta aventura entre todo y nada, que en medio de la nada tú. Tus 4 risas, tus 4 amores, del mundo al fin solo 4 rincones. Tus 4 risas, tus 4 amores, la vida al fin solo 4 canciones, pero antes que las tuyas, las mías también. Antes que tú y que yo fue un amor, pasión encendida. Después de todo, siempre un amor dejó su señal. Amor que sabe mirar, que te habla, amor que escucha. Y en medio de este amor hoy tú. Tus 4 risas, tus 4 amores, 4 los sueños, 4 las traiciones. Tus 4 risas, tus 4 amores, la vida al fin solo 4 canciones, pero antes que las tuyas, las mías también. Tus 4 risas, tus 4 amores, al mundo al fin solo 4 rincones. Tus 4 risas, tus 4 amores, la vida al fin solo 4 canciones, y en medio de las nuestras hay miles también. Oh, 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 oh. Chirumba.